Buenas tardes para todos. Mi nombre es Angelita Tatiana Pérez Molina. Les doy la bienvenida a este video donde vamos a hablar sobre un caso asignado por el docente. Entonces les doy la bienvenida a la actividad 2, la cual se llama Caso de Cominos SAS, de la unidad 2, Legislación Laboral, y guiado por el docente Jorge Alberto Celis Correa. Muchas gracias. Bueno, a continuación daremos como a conocer el caso Cominos SAS. Entonces, este trata de un trabajador que cumple con todos los requisitos para ser contratado en Colombia. Es vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de la producción. Al momento de la contratación, se le solicita al trabajador las constancias de afiliación a la empresa promotora de salud, en pocas palabras, la EPS. Al fondo de pensiones, y se le informó a qué aseguradora de riesgos iba a estar afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por lo tanto no puede cumplir con sus labores contratadas. La EPS asume el pago de las incapacidades, todo esto. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En este sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía una carta de despido al trabajador justificando la decisión que ellos tomaron. Entonces, a continuación vamos a dar respuesta a unos interrogantes que se plantearon en la actividad antes de dar respuesta a las preguntas como tal de la actividad. Entonces, el primer interrogante es: ¿a qué justificaciones puede apelar una empresa para terminar unilateralmente un contrato laboral? Entonces, en este caso, una empresa puede apelar a varias justificaciones para terminar unilateralmente un contrato laboral, siempre que éstas se encuentren dentro de las causas justificadas, establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Entre estas causas se encuentran faltas graves del trabajador, como incumplimiento a sus obligaciones, cierre de la empresa o reducción de actividades, ya sea por motivos económicos, reducción de planta de personal, siempre que esté justificado reorganizar o reducir costos operativos. El siguiente interrogante es: ¿en qué situaciones es procedente la demanda de un trabajador contra una empresa que decide terminar tangentemente un contrato? Un trabajador puede demandar a una persona o empresa en varias situaciones, entre las que se destacan despido sin justa causa, despido en contra de protecciones especiales, vulneración de derechos fundamentales. ¿Hasta qué punto la ley puede interferir en las decisiones de una empresa en materia de contratación de personal? La ley laboral en Colombia establece que dentro de un marco el cual las empresas deben operar al momento de contratar, mantener o despedir a su personal, este marco legal busca equilibrar los derechos y deberes de ambas partes, tanto como de empleadores o de trabajos. Entonces tenemos los derechos fundamentales, donde la ley protege los derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho al trabajo, a la igualdad y a no ser discriminados. Restricciones a la autonomía empresarial. Si bien las empresas tienen autonomía para decidir sobre su planta personal, esta no es absoluta. Deben respetar las normas laborales, las cuales imponen ciertas restricciones, especialmente en lo relacionado con despidos y la contratación de grupos vulnerables. Intervención del Estado. En estos casos, donde se detecten abusos o irregularidades, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y la Justicia Laboral, puede intervenir para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los trabajadores. Da como esta pequeña introducción de los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de despedir o cosas de estas. Vamos a dar respuesta a los interrogantes que plantearon referente al caso de Cominos SAS. Entonces, el primero dice: justifique si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Con base en los hechos presentados en el caso de Cominos SAS y las justificaciones que la empresa ofrece para despedir al trabajador, se puede realizar un análisis de legalidad y justificación del despido en el marco de la legislación laboral colombiana.
El argumento de que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ser contratado no justifica el despido. Según la legislación laboral colombiana, la protección laboral se extiende a todos los trabajadores sin importar si una condición médica era preexistente. Además, la Corte Institucional ha establecido que las personas que padecen enfermedades graves o degenerativas son sujetos de especial protección constitucional. Esto implica que un empleador no puede despedir a un trabajador basándose únicamente en el hecho de que ya tenía una enfermedad antes de ser contratado. La justificación de que la enfermedad de origen común y no laboral también es suficiente para proceder con un despido. La ley colombiana protege a los trabajadores que se encuentran incapacitados sin importar el origen de su capacidad. Según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el despido de una persona con discapacidad o en situación de debilidad manifiesta requiere una autorización previa al Ministerio de Trabajo para ser despedido. Entonces, en conclusión, ¿es justificable el despido? No. El despido del trabajador en este caso no está justificado legalmente. A pesar de que los argumentos de la empresa, el trabajador goza de protección especial debido a su enfermedad degenerativa y situación de debilidad manifiesta. La empresa debería haber seguido los procedimientos legales correspondientes y en caso de querer despedir al trabajador, debería haber solicitado la autorización del Ministerio de Trabajo. Sin esta autorización, el despido es nulo y podría acarrear sanciones para la empresa, incluyendo la obligación de reinstalar al trabajador y el pago de salarios caídos. Por tanto, la empresa Cominosas no puede despedir con justa causa al trabajador bajo las justificaciones presentadas y cualquier acción en ese sentido podría resaltar en una violación de los derechos laborales del trabajador. El siguiente interrogante que nos plantea la actividad es el siguiente. Examine las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podría obtener con ello. El trabajador en cuestión tiene varias opciones para demandar a la empresa Cominosas. Debido al despido injustificado y las circunstancias que rodean su situación de salud, la demanda tendrían estas. La primera demanda sería demanda por despido injustificado. Los resultados posibles de esta es el reintegro laboral. Un juez podría ordenar el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo sin pérdida de sus condiciones laborales previas. Indemnización por despido justificado. El resultado de esta sería indemnización por terminación del contrato, daños y perjuicios. Acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Los resultados de esta sería la restitución inmediata, protección a la salud y continuidad en el pago de incapacidades. Demanda por discriminación o acoso laboral. Los resultados posibles de esta es indemnización por daños morales, sanciones para la empresa. Si vemos todos los resultados serían muy negativos porque la empresa tendría que pagar muchas sumas de dinero y restituir otra vez o volver a su cargo al trabajador. El tercer interrogante que encontramos en la actividad es: evalúe si la empresa puede ser obligada a reintegrar el trabajador y los gastos que esto acarrearía para ella. La posibilidad de que la empresa Cominosas sea obligada a reintegrar al trabajador depende de varios factores legales y del fallo que emita un juez laboral, que sería obligación de reintegro, gastos asociados al reintegro, costos de indemnización, gastos legales, costos administrativos y operativos. Impacto en la empresa. La empresa Cominosas, si es obligada a reintegrar al trabajador, enfrentaría costos significativos relacionados con el pago de salarios, dejados de percibir prestaciones sociales, indemnizaciones potenciales y gastos legales. Además, el reintegro podría tener un impacto en la moral del equipo y la reputación de la empresa. Por lo tanto, el reintegro no solo representa un compromiso legal, sino también un reto financiero y operativo para la empresa. Y el cuarto y último interrogante que nos plantea esta actividad es el siguiente. Argumente si en el caso planteado es viable la protección por fuero laboral reforzado y analice si esto trae consecuencias. A mi parecer y mi pensamiento, en el caso planteado, la protección por fuero laboral reforzado es claramente aplicable debido a la condición de salud del trabajador y su situación de debilidad manifestada.
La empresa Cominosa se enfrenta a consecuencias legales significativas si no respeta esta protección, incluyendo la nulidad del despido, el reintegro del trabajador, el pago de salarios dejados de percibir, posibles indemnizaciones adicionales y sanciones administrativas. Además, la situación podría tener un impacto negativo en la reputación de la empresa y en el clima laboral interno. Por lo tanto, es crucial que la empresa maneje este tipo de casos con estricto apego a la normativa legal para evitar estas consecuencias negativas. Por último, y no menos importante, me despido. Les agradezco su atención y muchas gracias por todo.